Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra. Este es el episodio de los jueves de Libertad Bajo Palabra y estamos dando inicio a un segmento del programa que va a abordar todo lo que atañe al tema de la salud mental, los cuidados neurológicos, neuromentales, que claro, se tiene entendido y se ha acostumbrado que el programa es esencialmente de análisis jurídico, político y de crítica cultural, pero es evidente que ante el estado actual del país y de todas estas realidades que siempre abordamos, francamente el estrés y todo tipo de afectaciones a la serenidad, a la tranquilidad mental, pues cada día se hacen más grandes en toda la población. Entonces, nunca como hoy, y además sumado, por supuesto, a los estándares de la vida, la sociedad contemporánea, el cuidado de la mente, pues ha cobrado y llevado a una determinación muy importante para poder asegurar precisamente su cautela, ¿no? Entonces, para esos fines, vamos a coordinar con el grupo REDEX, que en esta ocasión está representada por el doctor Carlos Alba, que es un eminente neurólogo y un especialista en una serie de temas médicos que son conexos con la neurología, y con él vamos a dar apertura hoy hablando del cuidado de nuestra mente, de la salud mental. Bienvenido, Carlos, no es la primera vez, pero siempre es un gusto. Adelante. Buenas noches, Percy. Sí, efectivamente. Bueno, primero agradecer la invitación a tu persona, Percy, y a quienes nos hacen posible poder estar acá y compartir algunos temas que, como ya lo señalas, vamos a poder ir desarrollando como parte de esta propuesta que nos hiciste llegar y que nosotros también a la cual hemos respondido, ¿no? Eh, en términos muy generales, pues de lo que vamos a conversar en esta primera ocasión y en esta línea de repente de algunos programas es eh, eh, básicamente lo más general de la salud, que es pues cómo generar un buen equilibrio entre la salud corporal y la salud mental, digámoslo así, o sea, el cuerpo y la mente, como antiguamente se llamaba o se entiende, y qué medidas podemos tomar para, sobre todo, prevenir, ¿no? Prevenir y cuidar adecuadamente nuestra salud en términos generales, ¿no? Y desde mi perspectiva, por el trabajo al que me dedico, que es el cuidado de la salud cerebral, pues hablaremos seguramente conmigo de temas específicos relacionados a este tipo de cuidados, ¿no? Así que bueno, nuevamente agradecidos y también agradecer a Radio Miraflores por por permitirnos estar con ustedes. Entonces nos comentaba que se arrancaba del clásico binomio de la mente y el cuerpo, ¿no? Esos adagios griegos o latino, ¿no? Mens sana in corpore sano. Pero en esta dinámica, en a estas alturas de la evolución de la sociedad, de la especie humana, todo lo demás, ¿cómo es que se presenta el tema de la salud cerebral? ¿Cómo es que se debe dar el cuidado de nuestro cerebro sometido Ujú. a tantas hiperactividades, ¿no? Cuéntanos. Bueno, primero creo que lo que tenemos que creo yo tenemos un poco que entender es qué relación hay entre esto que llamamos mente y el cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que el primer punto, la primera relación que hay que entender entre estos términos es qué parte del cuerpo es la que finalmente pues se encargaría de la mente, ¿no? Para que podamos luego entender cómo cuidar la mente desde el cuidado del cuerpo, ¿no? Entonces, digamos, a la luz de los
de las investigaciones actuales, ¿no? Pero también haciendo un recuento de la tradición, de la historia en este campo, siempre ha habido una dicotomía, digámoslo así, entre el cerebro, por un lado, y la mente, eh, por otro lado, como si se tratasen, pues, de dos entidades distintas, ¿no? El cerebro y la mente. El cerebro como, digamos, este órgano que es parte del cuerpo humano, y la mente como una entidad eh, ligada al cuerpo, probablemente desde algunos puntos de vista, pero que no es, digamos, eh, eh, algo que pertenece directamente al cuerpo. Entonces, siempre ha habido esta Se dicotomía, le ¿no? vinculaba al alma, ¿no? Se le Sí, claro, vinculaba al alma, ajá, en la antigüedad, ¿no? claro, claro, Una la mente sí, disquisición medio metafísica. exacto, sí, la mente siempre ha sido entendida como una entidad inmaterial, digámoslo así, y, pero que no se la ubicaba, ¿no?, directamente en el cuerpo, unas veces entendida como una suerte de entidad paralela, ¿no? Otras veces como una entidad independiente, ¿no?, como parte de esto que llamamos alma. Sin embargo, a la fecha, actualmente, digamos, de acuerdo a todas las investigaciones que se han realizado, los resultados de los estudios que se hacen, pues, en este campo, en el campo de las neurociencias, eh, lo que hay que entender, o como se entiende actualmente y cómo lo entendemos nosotros desde la medicina, ¿no? Entendemos a la mente, pues, como una suerte de función, ¿no? Una función de un órgano. En este caso, el órgano que es responsable de esta función, seguramente, y claro que sí, es una función extremadamente compleja. En realidad no es una sola función, sino un conjunto de funciones que se suman, que se integran, que se sistematizan y que finalmente dan cuerpo a esto que llamamos mente. eh, es este órgano que maravillosamente se viene estudiando y del cual se está dando mayores luces, ¿no? Que es el cerebro. Pero antes de eso quisiera de repente hacer algunas analogías para que, pues, se pueda entender esto un poquito mejor. Por ejemplo, ¿no? Si hablásemos de ¿Cómo la no? función, Adelante. ajá, si hablásemos, por ejemplo, de la función respirar, que es también una función del organismo, rápidamente vamos a entender que la función del respirar, la función que se llama la respiración, es una función que obedece a un conjunto de órganos o un órgano en especial, si lo ubicamos, ¿no?, como un órgano, a los pulmones. ¿No? El aparato respiratorio en realidad que va desde las fosas nasales hasta los pulmones. Entonces no hay ningún problema en entender que la respiración, pues, es una función del sistema o del aparato respiratorio. Otra función también similar, la digestión, de igual manera, es una función que obedece a un aparato o un conjunto de órganos que es el aparato gastrointestinal, ¿no? Y en todo ese aparato se ejecutan una serie de procesos que finalmente dan lugar a esta función que se llama digestión. Y así podríamos ir entendiendo diferentes funciones que cumplen órganos o aparatos o sistemas dentro del cuerpo humano. Eh, eh, Sin embargo, no entendemos o no se entendía bien que la mente es también una función similar. No que la mente, pues, como tiene un nombre propio y que en la antigüedad se le dio una entidad, se entendió como una entidad propia, pues se la separó, se la aisló del órgano, ¿no? En este caso, nosotros desde las neurociencias entendemos a la mente como una función compleja o como una serie de funciones que son ejecutadas por el órgano. En este caso, el órgano es no solamente el cerebro, sí, principalmente, pero digamos que podría ser todo el sistema nervioso central, ¿no? Principalmente el órgano más complejo que es el cerebro, ¿no? Entonces, eso es la mente. La mente es una función compleja que incluye seguramente funciones, que integra funciones como, por ejemplo, la atención, la memoria,
¿no? Las emociones, las sensaciones, las funciones motrices, ¿no? Entre otras, y que cuando éstas se integran, se interrelacionan, pues dan una, digamos, una sumatoria mucho más compleja que es, algunos le llaman a todo esto la personalidad, ¿no? La personalidad de un ser humano es el conjunto de estas funciones y que, digamos, en términos sencillos, se le denomina mente, ¿no? Entonces, la mente es eso, una función, un conjunto de funciones a su vez, muy complejas, claro que sí, las más complejas del ser humano, algunos dicen las más complejas de todos los seres vivos, lo señalan así, pero que finalmente obedecen a un órgano, un conjunto de órganos, eh, como son el sistema nervioso central y el cerebro, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, por eso es que hablamos de cuidado mental, refiriéndonos en realidad principalmente nosotros al cuidado del órgano, ¿no? El cuidado de la salud cerebral. Entonces ya no hay ningún espacio para ninguna clase de romanticismo y la mente está plenamente unida al órgano que le da forma o que le da una especie de sostén. Entonces, cuando íbamos a conversar casualmente acerca de si hay una salud cerebral o una salud mental, por lo que tú nos comentas, prácticamente hallaríamos una identidad o habría una decisión entre el órgano y la funcionalidad de todas estas acciones y esa diversificación se podría ahí identificar. ¿Cómo sería este tema, Carlos? Eh, sí, allí ya entramos a un campo un poco más complicado, digamos, de resolver definitivamente, porque, eh, por ejemplo, en el campo de la medicina todavía existimos eh, dos especialidades que se dedican, una un poco más al cuidado del órgano y otra un poco más al cuidado de la función, ¿no? Me refiero a nosotros, los neurólogos, pues trabajamos un poco más para el cuidado de el órgano, en este caso el sistema nervioso, el cerebro, y las enfermedades que se producen directamente en este órgano, por ejemplo, los infartos cerebrales, ¿no? Eh, o el deterioro un poco más progresivo, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Sin embargo, tenemos otra especialidad, otro profesional médico que se especializa, que se encarga del cuidado de esta función compleja, ¿no? Que, que es la mente, ¿no? Eh, el psiquiatra se encarga del cuidado de la mente. Es un poco difícil decir todavía que ya está completamente integrado el conocimiento entre el órgano y la mente, como para que se fusionen estas dos especialidades. Sin embargo, ya en el mundo se viene avanzando y efectivamente el cuidado del órgano y el cuidado de la mente cada vez más se reúnen. Los psiquiatras tienen actualmente, digamos, mucho avance en cuanto a las bases neurológicas y neurocientíficas de su quehacer. Y nosotros, los neurólogos, también, igual, por nuestra parte, entendemos mucho y nos tenemos que preparar mucho también para entender los avatares, ¿no? Los problemas que surgen en las funciones del órgano, ¿no? En este caso, en la mente, ¿no? Eh, porque cuando nos enfrentamos a enfermedades que aquejan a personas, a pacientes, que son neurológicas, rápidamente encontramos que también tienen afecciones que se consideran psiquiátricas. Por ejemplo, no es raro para nosotros, por ejemplo, que una persona que tiene un infarto cerebral rápidamente se deprima y tengamos nosotros que identificar y muchas veces tratar. No es raro que nosotros, por ejemplo, en personas que tratamos con esta enfermedad llamada epilepsia, encontremos que sus cuadros de epilepsia cursan con muchísima ansiedad y también tengamos que hacer tratamientos, ¿no? Entonces, ¿y por qué sucede esto? Sucede justamente porque en el órgano se asienta las bases funcionales o del órgano surgen las funciones que integran la mente, pues, ¿no? Entonces, eh, yo creo que finalmente vamos hacia una unidad eh, de órgano-función, pero sin embargo,
al tratarse de una función tan compleja, efectivamente todavía necesitamos estas miradas dobles, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Luego también está por el hecho de que la función, la mente, digamos, se produce desde el sistema, el cuerpo, el órgano, en este caso el cerebro, pero nosotros ya no somos pues solamente organismos, ¿no? Sino, digamos, aislados o individuales, sino que rápidamente nosotros interactuamos socialmente y es allí también donde se ejecuta esta función y muchas veces donde se adquiere y también donde se perturba. Y es por eso que el neurólogo y sobre todo el psiquiatra también tienen mucho que ver en cuanto a sus terapias, resolver muchas veces no solamente los problemas que puedan generar las alteraciones a nivel individual, sino muchas veces a nivel del grupo humano, ¿no? Tratar no solamente a la persona, sino también a la familia y muchas veces al campo social, ¿no? Entonces, es como comienza a tornarse compleja, como es compleja la función de la mente, porque es como que también una función que está en el limbo entre el individuo y su entorno, que es pues la sociedad, ¿no? Bueno, tú sabes que en las ciencias sociales se habla de algunas patologías de la propia sociedad y que tienen que ver pues con estas conductas y de alguna forma también están dándole una vinculación a estos daños que pueden darse en la mente, ¿no? En el cerebro por causa de las propias interacciones entre los individuos. Entonces creo que ya podríamos pasar a ver el Ujú. tema de los elementos que dañan a nuestro cerebro y que, supongo, van a dañar a la mente de alguna manera. A ver, cuéntanos Sí, cómo, sí, sí. explícanos, coméntanos, por favor. Sí, efectivamente, mira, entonces, entendiendo ya, digamos, teniendo un poquito más claro para todos que tanto el órgano como la función interactúan o se producen, ¿no? De manera bidireccional, digámoslo así, ¿no? Porque cualquier alteración también de la función afecta o puede directamente incidir en la integridad del órgano y también al revés, cualquier afectación del órgano, en este caso llamémosle el cerebro, directamente afecta pues a la mente. Eh, Hay que establecer un cuidado y este cuidado tiene que ser integral en el sentido de cuidar tanto la parte corporal como la parte llamada así mental. Eh, Ahora, ¿qué es lo que sabemos nosotros sobre el cuidado que debemos tener para salvaguardar tanto el órgano como la función, ¿no? O sea, que primero para saber qué podemos hacer para cuidar nuestro cerebro, tenemos que saber qué le hace daño, pues, ¿no? Entonces, a lo largo también de estos tiempos se ha identificado una serie de factores que finalmente pues podemos resumirlos en seis factores que, que afectan directamente al órgano, en este caso el cerebro o el sistema nervioso. Y bueno, podemos conversar un poquito de cada uno de ellos, pero es importante tenerlo siempre en mente. O sea, si queremos tener, y de eso se trata este primer programa, ¿no? Un cerebro saludable, ¿no? Tenemos que tener en cuenta qué factores son los que pueden lesionar al cerebro, ¿no? Y bueno, entonces te hablaba de seis factores, ¿no? Estos seis factores Empezamos. son la inactividad física, ¿no? Que también se parecen muchos a los factores que pueden afectar a todo el cuerpo, al organismo en general. No olvidemos que el cerebro es parte del organismo. Entonces, la inactividad física es un primer factor. Los voy a mencionar, digamos, a todos en su conjunto y luego podríamos conversar de alguno de ellos. La inactividad Adelante. física, la falta de descanso, la mala nutrición o la inadecuada nutrición. Y luego viene uno ya específico del cerebro, la inactividad cerebral, digámoslo así. Y otro que ya se relaciona, ya que viene de la relación entre el cerebro y la función y el entorno, la soledad y los riesgos cardiometabólicos. Entonces, nuevamente repito,
la inactividad física, la falta de descanso adecuado o el sueño, la mala nutrición, la inactividad cerebral, la soledad o el aislamiento social y el riesgo cardiometabólico. Como podemos ver, como que 4 de estos son corporales, ¿no? Y 2 ya son específicamente cerebrales, ¿no? Eh, como es la soledad o el aislamiento social y la inactividad cerebral. Entonces, estos 6 factores son los que determinan o son los que se han visto que pueden lesionar y dañar al órgano, ¿no? No hacer, no tener, o sea, tener una vida sedentaria, no tener una buena actividad física, eh, definitivamente se ha visto que produce mayor riesgo de lesiones cerebrales, ¿no? Se ha visto que las personas pueden envejecer cerebralmente más rápido, entonces es un factor clave en general de la salud orgánica y también de la salud cerebral. El inadecuado descanso, dormir en menor cantidad o calidad. Se sabe que más o menos el promedio adecuado de dormir es entre 6 a 8 horas, y a las personas que duermen menos, que es de esa cantidad, ¿no? Menos de 6 horas en promedio, o que sufren de alguna enfermedad del sueño, como puede ser el insomnio o algunos otros trastornos del sueño, también efectivamente impacta en la salud cerebral. Hay mayor deterioro, hay relación entre el insomnio, por ejemplo, y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. La mala nutrición, ¿no? En general, el tener una inadecuada nutrición, ya sea por carencia o por exceso, pues definitivamente también impacta al órgano, ¿no? Y hay también efectivamente nutrientes específicos que ayudan más al cerebro, ¿no? Y que están recomendados en cuanto a ser componentes de esta nutrición, como por ejemplo las vitaminas, sobre todo el complejo de vitamina B, y algunos ácidos grasos que son propios o que son muy utilizados por el cerebro, como por ejemplo el omega 3. Entonces, la carencia de estos nutrientes en general, de una nutrición adecuada en general, con buenos componentes, pero sobre todo de estos que son, digamos, los que requiere más el sistema nervioso, pues efectivamente puede también lesionar y conducir a una mala salud cerebral. Y luego vienen como que los específicos, ¿no? Los específicos son la inactividad cerebral, que esto se puede adquirir desde que uno nace en realidad hasta durante todas las etapas de la vida. El cerebro, como cualquier órgano, pues obedece a una función. Si uno, por ejemplo, el ejemplo es bien sencillo en realidad. Si uno deja de utilizar un órgano, un brazo, seguramente lo han notado cuando algunas personas les ponen un yeso ante alguna fractura, por ejemplo, se necesita colocarse un yeso, se ven que rápidamente la masa muscular de esa parte de su cuerpo pues se atrofia, ¿no? O sea, por el desuso se atrofia. Si el cerebro, cuya función es la actividad, digamos, intelectual, el aprendizaje, el uso de la memoria, por ejemplo, entre otras más, no se utiliza, pues también se va lesionando. A eso nos referimos con inactividad cerebral, ¿no? A, digamos, no tener al cerebro activo, educándose, aprendiendo cosas nuevas, retándose ante estímulos, digamos, que pueden ser complejos, un nuevo idioma, por ejemplo, una nueva habilidad, la educación en términos generales, como lo señalo, ¿no? La inactividad cerebral entonces también es un factor que puede lesionar, y se ha visto que personas que tienen menos educación también tienen riesgo de, hacia el futuro, pues desarrollar enfermedades cerebrales como el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? El aislamiento social. Ahora, por ejemplo, en los países desarrollados se habla de la epidemia de la soledad, ¿no? O sea, personas que viven solas y permanecen aisladas, ¿no? Es más, hay hasta programas para tratar de evitar eso, ¿no? Como por ejemplo, tener como parte del sistema de salud de estos países, hay personas que pueden atender llamadas y conversar, solamente eso, conversar con las personas. Y es que se ha visto que la soledad por sí misma es un factor también para el deterioro del sistema nervioso. Y el riesgo cardiometabólico, ¿qué significa
controlar las principales enfermedades que actualmente prácticamente son epidémicas y que deterioran, así como el corazón, también el cerebro. Me refiero, por ejemplo, a la hipertensión, a la diabetes, a las dislipidemias o problemas de colesterol, como se conocen, ¿no? Entonces, todos estos 6 factores son los que inciden negativamente en la salud cerebral. Muy bien, muy bien. Entonces, sobre cada uno de estos factores debe darse, por supuesto, una forma de dar unos paliativos, ¿no? Has mencionado algunos elementos en cada uno de ellos. Quizás sería oportuno dar una recomendación de algún promedio en el que la gente pueda mantener una suerte de cuidados sobre su cerebro, ¿no? Vea lo que Claro, tú estás hablando, la inactividad cerebral. Uno dice, oye, puede ser algo duro que haya gente que no está haciendo un ejercicio de pensamiento, pero, por ejemplo, si vemos pues los estragos de cómo la gente se deja llevar por los voceros de las redes sociales y los fake news, en lo que ujú. francamente no hay ninguna categoría de análisis, ni siquiera en un rango básico, vemos de que es una cosa que está proliferando, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuáles serían los alcances primordiales para dar los cuidados adecuados a nuestro cerebro, Carlos? Adelante. Sí, bueno, sí, efectivamente, pues, ¿no? Eh, en cada uno de estos puntos, nosotros ya existen, pues, felizmente, datos y consejos bastante concretos y prácticos que nos pueden ayudar a ir uno por uno teniendo ese cuidado, ¿no? No son cosas imposibles, definitivamente, ¿no? Mu- es más tener o desarrollar en la vida hábitos de vida saludable, ¿no? Que se pueden ejecutar diariamente. Bueno, entonces, ¿cuáles son estos cuidados, ¿no? Entonces, hablábamos de estos 6 factores, pues por cada uno de ellos habrá que señalar cuáles serían estos factores, ¿no? Y luego me voy a detener Adelante. con algunos ejemplos bien interesantes que nos aporta eh, algunos resultados interesantes de investigación sobre los que me gustaría, digamos, que hagamos algunos comentarios, Percy. ¿Cómo no? Por favor, Sí, da inicio a cada uno de los elementos que estaba describiendo. sí, muy bien. Ya, entonces, hablábamos de la inactividad física. ¿Cuál es el eslogan contra la inactividad física? Pues es moverse. El Moverse movimiento, claro. significa, ¿no? Hacer actividad física. Y la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, recomienda movilizarse en un promedio, una persona que para que deje de ser inactiva físicamente, o sea, sedentaria, digámoslo así, tiene que moverse aproximadamente entre 5.000 y 10.000, tiene que dar entre 5.000 y 10.000 pasos al día. Esto nos coloca en un rango en distancia de más o menos unos 3 a unos 6 o unos 3,5 a unos 7 kilómetros, dependiendo obviamente de el tamaño de los pasos. Y además acompañar esta actividad física de base con deporte, ¿no? Unos 30 minutos a una hora, por lo menos 3 veces por semana. Eso es moverse, ¿no? Eso es tener una actividad física que corresponde más o menos a el consumo de calorías basal que uno tiene, ¿no? Entonces, el consejo práctico, muévete unos 3 kilómetros como mínimo al día, idealmente unos 6 o 7 kilómetros, y haz actividad física unos 30 minutos a una hora, como mínimo 3 veces por semana. Eso es moverse y con eso luchamos contra la inactividad física. El Correcto. segundo punto, el descanso, ¿no? El descanso, cada vez se ha visto y se reconoce más que el descanso en el ser humano tiene roles súper importantes, ¿no? Como por ejemplo la consolidación de lo aprendido, cuán importante es para los niños, para los jóvenes y también para los adultos que están en procesos de aprendizaje, descansar, porque durante el descanso es que se tejen esas redes,
neuronales, se dan esas conexiones y se fortalecen, que hacen que eso que se aprendió durante el día, pues durante el sueño, quede finalmente pues fijado, digámoslo así, ¿no? Descansar adecuadamente en cantidad y en calidad es como mínimo utilizar 6 horas del día, en promedio 7 u 8, para descansar, para dormir. Pero no solamente se trata de acostarse durante ese tiempo, sino tener un descanso en calidad, o sea, en profundidad también. En el sueño hay fases, ¿no? Las fases importantes son las fases REM. Para llegar a la fase REM se requiere entre 1 hora a 1,5 horas. 4 fases REM durante el sueño. Por eso es que requerimos como mínimo 6 horas. 1,5 horas hacen 6 horas. Y para ello necesitamos dormir de corrido, o sea, que no hayan interrupciones que hagan que ese sueño se rompa a mitad o en una parte, ¿no? Y por lo tanto cualquier tipo de interruptor debe ser bloqueado. Por eso se recomienda que en el cuarto que uno descansa, pues no hayan televisores, no hayan computadoras, los celulares no estén cerca. ¿Por qué? Porque cualquier rato pueden activarse, sonar, hacer ruido y despertar a la persona. Nutrirse también es un tema bastante complejo. Justamente vamos a tener contigo, Percy, es todo creo yo, un conjunto también de capítulos que van a estar a cargo de una colega nuestra también del equipo, que tiene pues bastante conocimiento sobre metabolismo, una endocrinóloga, ¿no? Y ella seguramente va a poder hablarnos de la nutrición, pero en términos generales es primero tener las comidas básicas del día, o sea, el desayuno, el almuerzo y la cena. Y luego que esa comida básica tenga una cantidad de calorías, pues, que cubran lo basal, 2.000 a 2.500 calorías durante el día, ¿no? Y que la alimentación en sus componentes esté bien equilibrada, ¿no? Y se habla de los tercios, ¿no? Un tercio de carbohidratos, un tercio de proteínas y un tercio de vegetales, ¿no? Eso, por ejemplo, es el plato ideal, repartido en tres: un tercio de carbohidratos, por ejemplo, arroz, una papa; un tercio de proteínas, una carne, una pieza de carne; y un tercio de vegetales. Yendo específicamente al cerebro, ¿cuáles son los alimentos que más gusta, ¿no? O que más apetece o que mejor le hacen al cerebro? El pescado, seguramente. Y te hablaba del omega 3. Esto estaba en bastante contenido, lo tiene, por ejemplo, ese pescado que muchas veces no les gusta a las personas mucho. La- el pescado que tiene partes negritas, ¿no? El bonito, el curel, ¿no? Bueno, a nosotros sí nos gusta porque somos del norte, estamos muy acostumbrados Claro, la a caballa. comer a caballa, por ejemplo, no, muy famosa en el norte, el ceviche de caballa. Ya, ya, pero ese tipo de pescado que tiene bastante componente oscurito es el que tiene más omega 3, pues, ¿no? Ese es excelente, por ejemplo, ¿no? Mira tú Eh, esa paradoja, o sea, el pescado más humilde es el que tiene muchos mayores Justamente, beneficios para el ser humano. Y a sí, veces todo el sí, mundo dice, quiere un pescado caro, un pescado blanco, mira cómo es la variedad. Por favor, exactamente, prosigue. bien curioso, bien curioso. Y es más, la parte medular del pescado, ¿no? O sea, eso que son las vísceras, eh, el espinazo del pescadito, eso que muchas veces se utiliza para hacer los calditos, ¿no? Eh, Eso tiene mucho más omega 3, bien curioso, porque eso es a veces lo que se bota, lo que se desperdicia. Yo recuerdo que todavía nuestras mamás agarraban eso y con eso hacían pues los calditos de pescado, ¿no? O la Claro. cabeza, ¿no? El caldo de cabeza, por ejemplo, de Con pescadito. concentrado, El claro. concentrado, claro, claro. No, eso es riquísimo y en cuanto a nutrientes, pues es excelente, ¿no? Yo lo recomiendo mucho para mis pacientes, más que Entonces no es estar necesario que se haga suplementando. un gran gasto económico en procurarnos estos alimentos que son, digamos, tienen un precio módico, pero están llenos de los nutrientes que no son tan necesarios y que mucha gente los deja de lado. La gente se Efectivamente. satisface con un menú cualquiera o con comida chatarra, hasta uno mismo. Sí, sí, Imagínate. sí, sí, es que estamos también en toda una época pues que, que lo rápido se consigue pues justamente así, ¿no? Y además muchas veces a costos que pueden ser incluso más caros, ¿no?
es necesario a veces sí volver un poco a los cuidados que se tenían antes en la alimentación, ¿no? Creo que por ahí de repente necesitamos recuperar algunas tradiciones también, ¿no? Y mejorar. El otro factor, el control cardiometabólico, hablábamos, ¿no? Esto tiene que ver mucho, mucho con llevar un adecuado control. Para esto sí se requiere un poco ya hacer uso preventivamente de nuestros sistemas de salud, nuestros centros de salud, postas, hospitales probablemente. ¿Por qué? Porque sí necesitamos tener un chequeo regular, anualmente por lo menos, yo creo que a partir de los 30, los 40 años, de nuestro riesgo cardiometabólico, o sea, ver cómo está nuestra presión, ver cómo está nuestra glucosa, nuestros azúcares en sangre y ver cómo está nuestros lípidos, nuestras grasas, cómo está el componente de grasas buenas, de grasas malas, para que pues identifiquemos si es que estamos en un riesgo, si es que estamos en un bajo riesgo, en un mediano riesgo, en un alto riesgo, y podemos tomar medidas para controlarlos, ¿no? Recuerden que la presión alta, pues, se controla, la diabetes se previene, la presión alta igual, las dislipidemias igual, ¿no? Entonces, uno puede muchas veces eh, estar muy bien, sentirse muy bien físicamente, pero al interior de nuestro organismo ya se están dando algunos acúmulos probablemente que necesitan ser corregidos. Eso es importante pues hacerlo adecuadamente con. Esto sí requiere sus chequeos, pues, ¿no? Y luego Perfecto. tenemos las dos específicas del cerebro y de la mente. La actividad cerebral, que hablábamos, ¿no? Esto requiere el ejercicio, o sea, la actividad de las funciones del cerebro, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de el ¿Algo aprendizaje. intelectual? Sí, definitivamente que es intelectual. Las lecturas, ¿no? El aprendizaje, muchas veces, ¿no? De nuevos idiomas, por ejemplo, o de nuevas habilidades, enriquece muchísimo el cerebro, lo ejercita, ¿no? Lo hace que funcione bien, que permanezca activo. Definitivamente, el juego, muchas veces también, el juego. Y en cuanto a la soledad, pues, es conectarse, ¿no? Conectarse con las personas, el entorno. Y obviamente tiene que ser una conexión pues saludable, ¿no? No queremos, no promovemos relaciones pues que sean perjudiciales, sino relaciones saludables, ¿no? Una buena conexión con la familia, con la pareja, con los amigos, ¿no? Esto pues es en realidad hacer lo que hacíamos antes, pues, ¿no? Salir a conversar, tener un espacio para relajarse con los amigos, conversar, a veces hacer, no sé, hasta combinar, ¿no? Hacer deporte juntos, ¿no? Caminar juntos. Ya se van haciendo, an- se van controlando dos factores en una misma actividad, ¿no? Eh, es en realidad esto, Oye, ¿no? O sea, pero no allí aislarse. le podríamos dar un matiz prácticamente de conciencia cívica y hasta política, ¿no? Porque es la actividad de gregarizar, de ser gregarios, que sobre todo Claro. sabemos en las sociedades más desarrolladas cada vez parece perderse más y más, ¿no? Que la gente vive reconcentrada en sí mismo y se dan los Ujú. curiosos ejemplos que comparten condominio, por ejemplo, y no saben ni cómo se llama el vecino, ¿no? Que Exacto. no tarda Sí, en pasar acá mismo, ¿no? sí, 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 efectivamente. O sea, esto tiene mucho que ver con la esencia gregaria, ¿no? La naturaleza gregaria eh, que tenemos, ¿no? Definitivamente. O sea, mucho de lo que somos, si es que uno hace pues un poco de antropología del ser humano, tiene que ver con que nos hemos desarrollado en grupos, ¿no? Primero seguramente en grupos más pequeños, ¿no? Pero luego estos grupos han crecido hasta construir sociedades, pues, ¿no? Esa naturaleza gregaria es saludable. Es saludable, obviamente, siempre que también sean saludables esas relaciones, ¿no? Pero, porque también pueden haber relaciones, entre comillas, tóxicas, ¿no? Entonces, que sí se recomienda evitarlas definitivamente, ¿no? O sea, si es que una relación es más de conflicto, de pelea, ¿no?
Barras definitivamente bravas, que los difícil. hooligans, Claro, las claro. sordas, ¿no? Ajá. Lo que hay que hacer es promover más bien relaciones saludables, pero definitivamente evitar el aislamiento, ¿no? Sí, tiene que ver mucho con ello. Y también coincido justamente con lo que tú señalas, ¿no? Ahora estamos muy conectados porque las redes sociales y la tecnología nos lo permiten, pero a la vez estamos aislados. Es curioso, ¿no? Es La curioso, porque paradoja. hay una paradoja de nuestro tiempo, es que estamos muy conectados, hiperconectados. Nos podemos hablar, por ejemplo, yo estoy acá en Lima, tú estás en Trujillo, podemos hablar con nuestros amigos de fuera del país al instante, ¿no? En segundos. No es como antes, que había que escribirse una carta, duraba un tiempo, meses a veces, o el teléfono era un poco más difícil, pero ahora no, ¿no? Pero sin embargo estamos muy conectados, pero aislados. Es la paradoja de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque Podemos también estar hemos del Cabo de perdido, Hornos a Finlandia, pero ajá, no tenemos nada que ver con los con que el que están a está la enfrente vuelta de de la nosotros. casa. O peor aún, Sí, que se ven los memes, ¿no? Que están en una claro, mesa y todo el mundo tenga el celular, están exacto. completamente Aislados. distantes. Exacto, Muy sí. bien, Hay que entonces conectarse y considero reconectarse, ¿ah? perfecto. Sí. Entonces creo que podríamos pasar al estamento de cierre que nos vamos a Pero sí, ocupar también en estas permíteme, conversaciones de derrumbar mitos. ¿Cómo no? Por favor, ¿quieres permíteme, acotar algo? Adelante. solamente, no, permíteme conectar mi cargador para que no se vaya. Sí, ahora A continúa, ver, por favor. adelante. Por favor, sigue. Entonces, como les comentaba, dentro del esquema que estamos proponiendo para estas sesiones de los días jueves, que son básicamente pedagógicos en el campo sanitario, en el campo de la salud mental, neuromental, tenemos pues este segmento final que nos vamos a ocupar de derrumbar a una serie de mitos que se dan en torno a estos temas, ¿no? Como tantas supercherías que había antes y que ahora se presentan de una manera más o menos ordenada y son las de peor tipo, porque tienen una apariencia de cientificidad y en realidad no tienen nada que ver pues con un conocimiento científico, ¿no? Por ejemplo, el mito aquel del neuromito, que un cerebro más grande genera más inteligencia y todos los que son cabezones se creen que son grandes pensadores, ¿no? Entonces, ¿cómo, o cómo Sí, sí, sería? sí. Coméntanos, Carlos. Claro, a ver. Sí, bueno, yéndonos ya a esta sección que hemos creído conveniente, ¿no? Justamente de ir derrumbando algunos mitos, ¿no? Desmitificando un poco el conocimiento que se tiene a veces por conocimiento del cerebro y de la mente, ¿no? Pues sí, hay uno de estos mitos, es aquel que nos dice que un cerebro más grande pues genera más inteligencia, ¿no? Entonces, eh, esto incluso ha sido motivo de postulados teóricos en su momento, en el siglo, por ejemplo, XIX, en el siglo XX, incluso inicios, ha sido argumento incluso para posturas eugenésicas, ¿no? O sea, para posturas de contenido racial, ¿no? Para justificación incluso de racismos, de nacionalismos, que seguramente los conocemos bastante bien, ¿no? Que generaron en su momento conflictos que se tornaron hasta guerras mundiales, pues, ¿no? Eh, entonces, esta afirmación digamos, quiere hacernos entender de que así como el hombre, ¿no? Ha ido evolucionando y eso ha hecho que su masa cerebral sea más grande que la del resto de los seres inferiores, dentro de la misma raza humana, pues habría aquellas razas o aquellas personas que tienen un poco más de masa cerebral y que por lo tanto podrían tener un poco más de inteligencia. Sin embargo, por ambos lados, esta afirmación se ha derrumbado. Por el lado de la comparación que se hace con los animales y por el lado de la comparación que se hace en nuestra misma especie, ¿no? En la especie humana. Primero, por el lado de los animales. Tener mayor masa cerebral no implica tener, digamos, mayores funciones intelectuales desarrolladas. Y esto
¿Cómo se sabe? Porque hay animales que tienen una masa cerebral mayor que la del ser humano. Sin embargo, pues comparativamente, pues son, digamos, inferiores en relación al intelecto, digamos, ¿no? O al desarrollo de tecnologías, por ejemplo, ¿no? O de cultura en general, ¿no? Eh, Hablo, por ejemplo, de la masa cerebral del elefante o, por otro lado, de las ballenas. Ellos tienen hasta casi el doble, pueden llegar a tener de masa cerebral que el ser humano. Sin embargo, como ya lo dije, no necesariamente eso ha generado que estas especies sean superiores en términos de desarrollo cultural y tecnológico pues que el ser humano, como es evidente, ¿no? Ese es un primer, digamos, un primer argumento y un primer resultado de muchas investigaciones que han demostrado esto, ¿no? Y la segunda es en la misma especie humana. En la misma especie humana se sabe que, por ejemplo, el cerebro del varón pesa un poquito más en promedio que el cerebro de la mujer. Sin embargo, ¿no? Cada vez eh, se sabe mejor que eso no implica un mayor talento por el lado de los varones por sobre las mujeres, ¿no? Sino que muchas veces hasta sucede lo contrario, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se ha descubierto? ¿Cuál es finalmente la razón entonces, qué es lo que sí da una mayor, digamos, un mayor desarrollo intelectual, una mayor capacidad del cerebro en cuanto a sus funciones? Lo que se ha visto no es tanto la masa. La masa sí, efectivamente tiene hasta un cierto nivel una importancia, ¿no? Porque hay, por ejemplo, eh, algunas alteraciones del cerebro que llevan a que el cerebro se achique. Eso se llama microcefalia. O que estando normal se angoste. Eso también se llama hidrocefalia, o sea, que se llene de líquido el cerebro. Eso definitivamente afecta la masa cerebral y genera la merma, la disminución de las funciones intelectuales. Pero bueno, yendo más o menos a tener, digamos, un cerebro más o menos saludable, la masa en sí misma no es la que genera la función, las funciones cerebrales y el intelecto, ¿no? Sino son las conexiones. Estas conexiones que se llaman sinapsis, ¿no? Que las descubrió Ramón y Cajal. Estas conexiones, cuantas más conexiones se den, pues más capacidad intelectual, cognitiva va a tener la persona. Eso es lo que ya más o menos a la fecha se sabe, ¿no? No importa tanto la cantidad de neuronas que se tenga, sino las conexiones. Y estas conexiones eh, son adquiridas en su mayoría, o sea, son aquellas que uno, si bien nace con cierta potencialidad, las va adquiriendo principalmente durante la vida. Y ahí viene el tema de justamente esto del aprendizaje, la educación, que favorece la mayor cantidad de sinapsis durante la vida, una buena estimulación cuando la persona es un bebé, en la niñez, ¿no? Una buena educación, seguramente que una buena alimentación, también la actividad física, pero todo esto se va adquiriendo. Entonces, ahí también viene un poco el tema de que no es que uno nazca, ¿no? Y así muera, ¿no? Sino que uno se va desarrollando. Hay mecanismos que permiten que estas conexiones se enriquezcan. Es lo que se llama plasticidad neuronal, ¿no? Esa capacidad que tiene el órgano de renovarse permanentemente, de adquirir nuevas conexiones y con esto nuevos aprendizajes y finalmente salud cerebral, ¿no? Entonces, esto es un mito que, que pues ha sido desmontado por la misma ciencia, ¿no? Tener mayor masa cerebral, o sea, mayor peso del cerebro, no hace que sean las personas pues más inteligentes, ¿no? En cambio, sí, tener más conexiones. Y las conexiones, la sinapsis, se adquiere. Entonces, todos bajo, digamos, un escenario de igualdad de estimulación, por ejemplo, de educación, pues podríamos tener más o menos el mismo intelecto, que es lo que sí pasa y se observa en las sociedades más o menos desarrolladas, ¿no? Claro. Bueno, y ahí justamente ya entra la otra proyección que hace rato también la comentábamos y sería prácticamente el vínculo entre todo este sistema de cuidados personales y prácticamente ya una orientación hacia el establecimiento de políticas públicas sanitarias.
Sí, No claro. sé en este momento cuál sería, mira, sobre todo luego del alcance de la pandemia, que nos mostró pues todas las deficiencias que podían darse en el sector salud, la atención que se da a esta área, ¿no? Tan particular dentro de este campo de la salud, que es la salud mental, que creo, yo, mira, podría aventurarme a decirte que mucha gente no espera tener que hacer un cuidado de su cerebro o de su mente. Les preocupa, por ejemplo, estarse enfermo de alguna zona que les puede afectar hasta su desplazamiento de repente, ¿no? Pero la mente que domina todo siempre está como en una zona media soslayada. Tengo esa impresión. Tú que eres un especialista, que además de médico, pues yo sé que te interesan también los temas sociológicos, todo lo demás. ¿Cómo ves este punto? Sí, completamente de acuerdo. En realidad, la salud mental y la salud cerebral eh, están impactando tremendamente a las sociedades, ¿no? Actualmente existen pues ya datos justamente pues de salud pública, epidemiológicos, que señalan que un tercio de la carga que se produce por enfermedades en los países, y en el Perú también es igual, un tercio de esa carga se producen por enfermedades neuropsiquiátricas. Justamente las han agrupado, ¿no? Las grandes entidades de salud en el mundo, las grandes instituciones académicas y de políticas de salud pública, como la Organización Mundial de la Salud, hacen reportes anuales o bianuales o cada cierto tiempo, pero ya los últimos son todos coincidentes, ¿no? Un tercio, o sea, más del 30% de la carga o el impacto que generan las enfermedades a las personas, a las sociedades en el mundo y en los países, se deben a enfermedades neuropsiquiátricas, ¿no? Desde el lado del órgano, o sea, por ejemplo, los infartos cerebrales o el Alzheimer, o desde el lado de la mente, la función, ¿no? Por ejemplo, la depresión, la ansiedad o los trastornos en general que se llaman trastornos de la salud mental. Todos estos, pues, agrupados, pues, dan ese tercio, que es un peso enorme, enorme, incluso más importante en cuanto a peso, a impacto, que otras entidades, como por ejemplo los cánceres, que también son muy importantes y que se les da una importancia. Por ejemplo, en el Perú acaba de salir hace el año pasado y en estos últimos años leyes en relación a la prevención, al diagnóstico, al tratamiento del cáncer. Pero no hemos visto esa misma preocupación, que está muy buena, para el lado de las enfermedades neuropsiquiátricas. Eh, y también a nivel personal, ¿no? Muchas veces uno cuida mucho de su cuerpo, ahora está muy en boga y está muy bien, ¿no? La cultura fitness, la cultura del deporte, ¿no? La verdad es que está muy bien, pero se tiene relegada, ¿no? A este órgano que gobierna el resto de órganos y a la mente, ¿no? Se lo tiene relegada, se la descuida, ¿no? Y es que este, no está pues eh, visualizado bien el problema que se viene suscitando, ¿no? Y lo hemos visto, claro, claro que sí, en relación a la pandemia, por ejemplo, y a los efectos que todavía tiene la pandemia, ¿no? Sobre todo el impacto posterior a la infección que se llama o que le han denominado el estado post-COVID, ¿no? O el síndrome post-COVID, ¿no? Que principalmente entre sus afectaciones o sus secuelas tiene al insomnio, a la pérdida de la memoria, a la depresión, a la ansiedad, a los síndromes postraumáticos, ¿no? A las cefaleas, todas estas enfermedades neuropsiquiátricas, ¿no? Hay que definitivamente preocuparnos por ir más allá del rol individual definitivamente para el cuidado de la salud cerebral y mental. Hay que también digamos, hay que empujar a la salud pública para que se preocupe también por esto que finalmente es lo que hace que las sociedades también sean más o menos armoniosas, ¿no? Y creo que en el Perú Claro, nos hace mucha falta, ¿no? Sí, totalmente. Que estamos en un estado prácticamente de demencia colectiva cuando aparece el asunto político. Hay una diversidad y
una serie de enemistades, pero en las que no se admite ningún razonamiento. Pero bueno, sobre eso vamos a ahondar como todas las semanas, los días domingos, igualmente a partir de las 10 de la noche, aquí mismo en Radio Miraflores Televisión, Libertad Bajo Palabra. Y antes de despedirnos, quisiera que por favor, Carlos, nos comentes, sé que has dado apertura a un nuevo espacio en el que está todo el staff de profesionales que conforman tu agrupación. Sé que esto queda en Lince, en León Velarde. A ver, coméntanos, danos las señas para que, bueno, los interesados puedan identificarlo, llegar a hacer todas las consultas que corresponden, ¿no? Los Sí, tipos de sí, servicios claro, que claro. brindan también. Ajá. Adelante. Sí, bueno, bueno, nosotros ya venimos trabajando en, en, en este cuidado de la salud cerebral y mental ya hace un buen rato en el sector público, ¿no? Pero sin embargo, conocemos las limitaciones del sector público y bueno, hemos creído conveniente tener un espacio también propio en donde podamos también brindar atención a nuestros pacientes, ¿no? Efectivamente, pues, incluso esta secuencia de temas que vamos a desarrollar, seguramente van a participar varios de los colegas que son parte de este staff. Lo que nosotros Desde hemos luego. creado es un proyecto que se llama Neuromente, que efectivamente integra tanto los cuidados dirigidos a la salud cerebral como a la salud mental. Tenemos para esto pues un staff de médicos especialistas, tanto en neurología como en psiquiatría, tanto de adultos como de niños, o sea, hay neurólogos, hay neuropediatras, hay psiquiatras del adulto y hay psiquiatras de niños, y también una serie de estudios propios que son aplicados para, digamos, identificar cualquier alteración de la salud cerebral o de la salud mental. O sea, también hay un conjunto de procedimientos neurológicos que realizamos allí. Contamos también con especialistas en ello, o sea, neurofisiólogos y tecnólogos con los que vamos a trabajar. El proyecto se llama Neuromente y la dirección de este proyecto es el Jirón León Velarde 986, ¿no? 986, allí nos pueden encontrar. También te pasé el número de teléfono, espero Por favor, dilo. lo podemos también compartir. Sí, 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 ahora te lo menciono. Eh, el, el teléfono es el 935-712-638. 935-712-638. Allí nos pueden contactar y por ahí se puede coordinar cualquier tipo de atención. Muy bien, Carlos, ha sido verdaderamente un placer. Ya hemos logrado este primer objetivo de hacer esta transmisión. Seguiremos los jueves realizando más profundizaciones en estas áreas tan relevantes para el individuo, para la sociedad. Y entonces hago la invitación para el día domingo pasar a otra área, pero siempre vinculada a la búsqueda de bienestar para la población y que es el análisis jurídico y político de las circunstancias más importantes de la semana que corresponden a la realidad nacional. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por tu participación, Carlos. Ya nos vemos muy pronto. Buenas noches. Muchas gracias, Percy, y gracias a todos tus teleaudientes o televidentes que nos han acompañado el día de hoy. Buenas noches.